Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. No sabemos a qué hora nos están viendo o escuchando. Se encuentran el día de hoy nuevamente aquí en su programa Aprende a Emprender con mi buen amigo Adrián Gutiérrez. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Y se encuentra también con nosotros el día de hoy el buen Carlos Michel. Se integra para seguir trabajando en esta idea que tenemos de llevar a ustedes contenido de valor, contenido interesante que les pueda permitir ir estructurando mejor sus ideas de emprendimiento y por qué no tal vez sacarle una buena idea de por aquí o también divertirnos, convivir, cotorrear, que nos platiquen, nos vayan pasando ustedes poco a poco sus experiencias, en qué les ha ido bien, en qué les ha ido mal y cómo podemos ir entre todos juntos construyendo una mejor comunidad de emprendedores. ¿Qué tema traemos el día de hoy, mi estimado Michel? Bueno, vamos a hablar de varias cosas, pero lo más importante, antes de pasar al tema principal, que no sabíamos muy bien cómo llamarlo y lo definimos como el burnout del emprendedor o el estado psicológico de crisis que a veces te puede suceder, o creo que a la mayoría les puede suceder cuando emprende. ¿Cómo lo podrías decir? Todo aquello mental, una afectación mental y física que sufre una persona ante una situación, ante una crisis, algo que no está preparado. Sí, y aquí les queremos preguntar cuántos de ustedes, emprendedores, están ya en esa situación o les ha pasado. No sé si ahorita en esta crisis o antes. Nuestra idea es o la hipótesis es que este estado de tronado, reventado o burnout, como se le conoce, es algo muy común que le sucede a los emprendedores, sobre todo después de largos periodos de meses de trabajar incansablemente, acumulado con estrés, con presión, con muchas cosas. Porque en el emprendimiento llega una crisis, algo para lo que no estabas acostumbrado, entonces llevas a tu mente, tu cuerpo a una situación no acostumbrada a otro estado. Y llega un momento en donde muchas veces truenas. Sí, ahora a veces truenas y eres muy consciente de por qué estás tronando y muchas sucede que tú crees que estás bien porque te acostumbraste ya tanto a la dinámica de andar en chinga que luego no sabes qué está pasando y tu cuerpo simple y llanamente está reaccionando o se está comunicando a ti a través de manifestaciones físicas donde te está diciendo algo no está bien. Y yo tuve, pues esta semana la oportunidad de platicar con un colega emprendedor que cayó ya lamentablemente en una situación de burnout muy fea, donde de plano se choqueó y tiene ya varias semanas en su casa, incluso pues lo medicaron y bueno, ahorita entramos en detalles de eso, pero queremos saber quién está viviendo esto. Sabemos que no es una cosa exclusiva de esta etapa de la pandemia, a todos nos puede pasar en cualquier momento, pero seguro que ahorita estamos más propensos a ello, ¿no? Entonces vamos platicando al respecto y vamos viendo qué posibles soluciones o qué ideas más si estás empezando esta carrera del emprendimiento, ¿no? Si se te junta el emprender con una crisis nacional, mundial, se junta todo. Sí. El tema que decías del tiempo, creo que nos da pie antes de comenzar el tema que traemos para todos y en lo que se conectan o nos comienzan a ver más amigos. Traigo un tema muy pequeño relacionado con el tiempo que quería preguntarles a ustedes y tiene que ver, no lo ves, con ¿cuáles creen ustedes que son las empresas familiares más antiguas del mundo? O sea, en número de años, empresas familiares, es decir, que desde su fundación hasta actualmente se dedican a lo mismo, manejadas por la misma familia. O por herederos de la misma familia. Por sus hijos, porque si fuera la misma familia. Sí. Inmortales. No, sí, por generaciones del mismo linaje o de la misma familia. O sea, un número de... Debe de ser alguna italiana. Gucci. Dado la cultura... No, Gucci, no. Alguna de vino, alguna de chocolate. Yo había escuchado que RCA, Royal Seguros, no sé qué mamada. RSA, digo, que es de la familia real Inglaterra. Pero tienen... RSA. Claro, RSA, eso dije. Que para los que no saben son los que aseguraron el Titanic. ¿Ah, sí? Nuestro buen amigo Checo Vela, que trabajó mucho tiempo ahí,
RSA es la empresa. Le fue re bien, pues. Seguros que le fue bien. Imagínate, te empiezan a pagar el seguro y ahí te cobran. Los que se murieron ni siquiera pudieron cobrar su póliza. Según yo, esa era una de las empresas más viejas. No sé si es familiar, probablemente ya sea pública. ¿Duración? ¿Qué serán? ¿Unos 200? No, 300? Ok. Como 300 años. Hasta el 2006... Es que nos porque hubo un cambio, ¿no? Evidenciar nuestra falta de cultura. Su falta de cultura, claro. Hasta el 2006 era una empresa japonesa que construye templos que se llama Kongo Gumi y fue fundada en el año 578. Wow. O sea, 578 después de Cristo, o sea, 1500 años. Wow. ¿Sí? Pero en 2006 la compró un grupo industrial y dejó de serlo. Entonces, actualmente es otra japonesa y es una compañía hotelera que se llama Hoshi Ryokan, que la fundaron en el 718. Otra vez, el nombre creo que lo dijiste mal. Hoshi Ryokan. ¿Tú sabes japonés? No. Fundada en el 718 y casi acaba de cumplir 1300 años de antigüedad. ¿Y sigue siendo familiar? Sí, sigue siendo familiar. Ver, aquí, es la 40ª generación de la familia la que sigue operando. Aquí vale la pena un comentario importante, porque luego, y digo, hay que decirlo, yo antes no entendía que se referían con una empresa familiar y con una empresa pública. Entonces, para todos los emprendedores que todavía no entienden la diferencia, una empresa familiar significa que la propiedad de la misma sigue siendo privada, es decir, que la mayoría de su propiedad, de su participación, de sus accionistas son personas privadas o personas físicas, por decirlo de alguna manera, y las empresas públicas son todas aquellas que ya salieron a la bolsa, que ya están cotizando y que tú podrías en cualquier momento que quisieras ir y comprar una participación de esa empresa. Por eso se dicen públicas, porque tú o yo podemos ir a Nestlé, a Facebook, a donde sea, un mercado donde venden estas acciones. Quiero unas acciones, démelas y las compras. Entonces ya eres copropietario de dicha empresa, por eso se dice pública. Y familiares son aquellas que pues no puedes tú hacer eso, ¿no? Tienes dueños y no te van a vender si no quieren. Justo lo que yo pensaba era, imagínate que emprendes y te imaginas que tu empresa pudiera durar 1300 años. No, estaría... Qué hueva. No digo, no los vas a ver. No, la meta de muchos es justo lo opuesto. Que sea pública tan pronto como sea posible. Para que te la quieran arrebatar. Claro, sobre todo en Estados Unidos. Digo, en México cada vez se intenta un poco más eso. Va muy lento. Sí. Pero cada vez más. Lo que pasa es que en México solo existen 2 bolsas de valores. Yo tengo una persona ahí para los que nos siguen. Si alguien está interesado en vender su empresa y trae buenos números, tenemos un buen amigo que se dedica justamente a eso. A lanzarlas a la bolsa. Es desde generar toda la información como se debe de presentar para una venta, para que la contraparte haga un buen análisis, cómo negociar la venta de la misma. Sí. Bueno, acerca de lo que decías, hay 2 italianas entre las más viejas del mundo. Una es una compañía que hace campanas, que se llama Fonderia Ponticelli Marinelli, fundada en el año 1000. Y la otra es más famosa, fundada en 1225, fabricantes de cristal Murano. Ahora, la mexicana, ¿cuál creen que sea la mexicana? Más vieja. Mexicana. Sanborns. Jalisciense, además. Wow. Salsa Valentina. No sé si todavía sigue siendo familiar, esa es la duda que tengo según la información que había investigado. Pero era Tequilera José Cuervo, fundado en 1758. Le pertenece a una americana, ¿no? Inglesa. International Brands o eso de... Bueno, pero hasta ese entonces, cuando leí este artículo, la mexicana más antigua familiar era Tequila José Cuervo. Vamos a pedir que actualices tus datos porque traes otros datos como de 15 años quién sabe quién. Traigo otros datos como el tío Gamboín. Muy bien, está interesante el dato. Ok, entonces el burnout del emprendedor. Vamos a arrancar. El burnout es conocido como esa manifestación física en la que tu cuerpo ya no puede más, te pide detenerte y empieza a darte problemas, te sientes enfermo, te sientes decaído, te da ansiedad, te da depresión. Luego vas al médico, te revisan, te hacen estudios de todo y te dicen, joven, usted no tiene nada. Y tú dices, como chingados. No, pues si me estoy sintiendo mal. Sí, me estoy sintiendo muy mal. Pero los estudios dicen que usted no tiene nada.
bueno, no tendrás físicamente nada, pero es tu mente la que está pidiéndote que ya pares porque te lo manifiesta a través del cuerpo porque ya no puede más con el nivel de estrés o con el nivel de preocupación. Mira, ahora, yo veo 2 puntos aquí muy importantes. Una, en este arranque de emprendimiento, tu cuerpo, y lo dábamos en uno de los consejos, vas a tener que trabajar más, ¿no? Entonces, sí vas a tener este cansancio físico, meramente físico, pero también tienes este desgaste emocional que puede llegar literal a dejarte otra vez en la cama y tengas que frenar ese emprendimiento. Entonces, por un lado veo ese problema, pero el más grave que yo veo es que tu panorama, tu vista ya no es objetivo, entonces ahí pierdes mucho de tu esencia y puedes tomar muy malas decisiones. Cuando tú estás tornado, no tomas las mejores decisiones, puedes decidir cerrar, puedes decidir hacer un cambio radical, renunciar a tu sueño, bla, bla. Cuando lo único que tienes es un bajón. Pero no ahora, ese bajón yo creo que muchas veces tiene más que ver contigo mismo y tu manera de cómo procesas la información que realmente con la cantidad de trabajo. Es decir, no creo yo con que si bajas tu ritmo de trabajo va a mejorar. Más bien creo que tienes que procesar mejor la información y tener una válvula o varias válvulas de escape que te permitan estar liberando esa tensión que te genera permanentemente la nómina, los créditos. Pero ahí pienso yo que son cosas distintas, porque ya no me voy a pelear con ustedes. Una cosa es el estrés y otra cosa, pienso yo, es el burnout del emprendedor. Es decir, si tú por ejemplo, el estrés te lleva al burnout. Exacto. No, pero espera. Si tú eres una persona que has emprendido desde la universidad con tu negocio de bordados, ¿sí? Entonces, estás acostumbrado al tipo de crisis o al tipo de estrés que te produce el emprendimiento. Pero si alguien a los 30 y tantos años empieza a emprender y tuvo toda la vida en el sector público, godines, etcétera, ¿sí? Y de repente quiere emprender, se enfrenta a algo que tú tal vez te enfrentaste a los 18 años. O sea, pienso que el burnout tiene que ver con el cambio. No es uno u otro, sí, cierto, tiene que ver con la experiencia previa que tengas. Claro. Obviamente te vas, como dicen, se te va haciendo la piel más gruesa y se te van resbalando cosas o ya no te afectan tanto. Es como los psicólogos, o sea, si tú me pones a platicar tu situación, yo ahorita me deprimo y la psicóloga no le hace nada. Pero la otra es cómo te preparaste previamente para ese emprendimiento. Una crisis se da por un cambio radical ante algo que no tenías previsto o no habías contemplado. Por eso en una de las sesiones les decíamos, entre más hayas testeado, entre más hayas contemplado escenarios, entre más hayas visto alternativas, un plan B, un plan C, un plan D, será más difícil que llegues a ese punto de crisis para que te des burnout. Justo a eso es al tema que yo había pensado, porque vi que en días pasados salió su primer episodio en el que empiezan a hablar de arrancar desde cero y todo esto, y esta discusión que traen entre salir al mercado así, chingue su madre, validarlo o planeado. ¿Qué tanto te puede ahorrar de una crisis la planeación? No. Porque pienso que la planeación te puede hacer como refugiarte en la idea inicial. La crisis es derivada de los altos niveles de estrés. Y el alto nivel de estrés es una cuestión inherente al emprendimiento. No porque lo planees más, significa que vas a tener menos estrés. Porque el estrés puede venir de muchos puntos. Vamos a suponer, fíjate este escenario. Planeaste con madre, testeaste muy bien, hiciste tu tarea y emprendiste correctamente. Sales al mercado, increíble, todo muy bien. Y resulta que estás vendiendo en tu primer año, no sé, $1,000,000. Ok, ahí la llevas. Y en el segundo año te cae un clientazazazo que necesitas pedir un crédito de 10, 15 millones de pesos para poder atenderlo. Tú sabes que puedes con él. Sabes que es negocio, pero el nivel de estrés que te genera pedir un crédito de ese tamaño en ese momento te genera... Porque nunca antes habías tenido Exacto. eso. Claro. Y no es un tema de preparación, es un tema de que se te enfrentó a una... Sin embargo, ahí pienso y yo... empiezas a tener ese tipo de estrés. Ahí pienso yo que ya no es una crisis del emprendedor en el término que decimos, sino es una evolución de lo mismo. Al final del día sucede. Por ejemplo, la persona con la que estuve hablando esta semana tenía ese asunto.
Un emprendedor hecho por sí mismo, que había crecido muy bien su negocio, llega a la crisis y se le acaba la mitad de su mercado, pero la otra mitad crece al 100%, y entonces él dice, es que, o sea, yo estoy vendiendo igual, todo bien, y no sé qué me pasa, me siento muy mal, me estoy desmayando, ya me medicaron, ¿y qué te sucede? Y ni siquiera lo era capaz de identificar de dónde venía el problema. Muchas veces, y a lo que hablábamos, podría venir de un problema o de un asunto de mucho, muy atrás que no había atendido, tal vez de su infancia, de un tema psicológico, y cables que empiezan a conectarse y llega un momento donde el cerebro le baja el switch y lo apaga y lo truena. Yo sí creo que tiene que haber algo en lo que te tienes que refugiar, como tu idea inicial, como tu... Válvulas de escape, una o varias. A ver, primera es, no se sientan tan mal cuando les llegue, porque a muchos nos ha pasado. Exacto. Es relativamente normal. Sí. Más bien va a suceder a todos, pero quizás no a todos, pero a la gran mayoría les va a dar en algún momento, número 1. Número 2, háganle caso al cuerpo, o sea, sí. Y a su mente. Si ya está manifestando esa parte, no tiren la toalla. El otro día yo platicaba con una amiga sobre ese tema y le decía, sobre un cambio de puesto. O sea, nada más no quiero que te pase como con los hijos, ¿no? Que te vas a meter a esta clase y a las 2 ya, al primer estrés ya renuncias. Ya, right. Pues ahora te quedas hasta que le des. No renuncien, atiéndanse, váyanse como dicen, a una válvula de escape, váyanse al cerro, algo que les guste, alguna actividad que los logre zafar, pero yo creo que sí mucho de esa crisis la puedes prevenir haciendo un buen planteamiento de pues liberando la presión de vez en cuando en esa válvula, ir soltando para que no se te acumule. Una de las cosas que mete neutral. Sí, o sea, pero una de las cosas que yo creo que te ayudan mucho a liberar esa tensión para no renunciar a tu proyecto cuando te llega a estos altísimos niveles de estrés es júntate con más gente que esté haciendo lo mismo que tú. Y cuando digo lo mismo que tú, no me refiero necesariamente de la misma industria, sino si son emprendedores que estén, y sobre todo que vayan al mismo nivel que tú. Gente que, si estás empezando, gente que acaba de empezar, si ya llevas avanzadito, ya tienes 5 o 10 empleados, gente que ande por ahí más o menos del mismo nivel, porque te va a sorprender cómo cuando tú, al hablar una situación con alguien más y darte cuenta que no eres el único que la está viviendo, empiezas como a compartir esa carga emocional que traes y a sentir que no eres el único con ese tipo de problemas y empiezas a relajarte. La persona esta que les menciono que estuvimos hablando, justo ese era uno de sus temas. Él venía completamente de abajo. Te dan consejos, yo hice esto me funcionó. Y él me decía, no tengo ningún grupo de amigos empresarios que estén viviendo lo mismo que yo, entonces no tengo con quién compartir cómo me siento. Porque siento que estamos ya platicando de consejos y todo. Bueno, yo quiero dar un consejo que me ha funcionado a mí. Piensa en el peor escenario. Cuando tú analizas cuál es el origen de tu crisis, de tu desesperación, y sabes identificarla, y empiezas a ver, es difícil, sí. ¿no? Pero, tú dices, a ver, esto es lo que me está detonando toda esta situación. Puedes tener un poco más claridad para atacar. Pero te voy a decir una cosa que pasa con el emprendedor. Tú puedes imaginar tu peor escenario y decir, mi peor escenario es irme a mi casa con el dinero que tengo en la bolsa y ya veré qué hago. Por ejemplo, si que ese fuera el peor escenario. Yo siento que luego maximizamos los problemas. Pero cuando desmenuzas y dices, ¿cuál es tu peor escenario? Pues no está tan mal. Pero cuando eres emprendedor y cuando eres empresario y sobre todo cuando tienes empleados, la carga emocional de pensar en los demás, en decir, bueno, mi peor escenario es me voy a mi casa, y el de los demás, ¿cuál es? A sus familias y exacto. Sabes quién tiene un niño malito y sabes quién... Y eso es pesadísimo. Ahora, lo que yo quería plantearles... Si no te gusta eso, no te metas en esta carrera, no te metas... a esta industria del emprendimiento, si lo podríamos llamar así. Pero te tiene que conmover, eres ser humano. No, pero tienes que aprender y tienes que actuar pensando o estar dispuesto a tolerar ese nivel de estrés. Por ejemplo, hace muchos años cuando llegué a Guadalajara quería desarrollé incluso todo el proyecto y el software y todo el plan de negocios para lanzar un negocio que hubiera estado bien porque ahorita pegó muy fuerte,
que es la entrega o reparto de productos a domicilio en motocicletas. Entonces ya tenía la cotización, ya tenía todo el proyecto, estaba a punto de comprar las motocicletas, el software sí lo hicimos. Tipo iBoy. Como iBoy, incluso como Rappi. Nada más en aquel tiempo no teníamos pensado aplicación. Estoy hablando de hace 9 años. Pero en el momento de pensar en la posibilidad de que uno de mis trabajadores se accidentara en la moto y muriera, eso me detuvo. Dije, yo no podría cargar mentalmente con esa posibilidad y esa fue la razón por la que me detuve. Entonces hay niveles que tú puedes tolerar. Por eso les decimos, piensen en algo que realmente les guste, les apasione y tengan cabeza y estómago para eso. Que tengas estómago, claro. ¿No? Y es como dice Micho, y a lo mejor a mí me pesaría mucho si tengo que despedir a alguien. Bueno, si llegara al escenario y sucediera eso, yo prefiero este riesgo de tener que despedir a alguien, aunque no quisiera hacerlo, que el de tener que ir a su funeral, claro. Porque se accidentó en la chamba, porque pues, ya esa parte ya sabemos cómo manejar. Sí, era la línea que tú decías. Entonces, como, yo no puedo con esa carga, no podría, me destrozaría mental y moralmente, entonces mejor no le entro y cancelo. El tema es burnout y estamos ya como en los consejos y todo, pero no estamos platicando cuál ha sido su... O sea, échenle carnita. A mí, ¿qué me pasó? Pero la peor, o sea, la que tú digas... Pero esa más manifestación física por un exceso de trabajo, sí. Alguna crisis así, onda depresión en un emprendimiento, no recuerdo. Nunca, ¿verdad? Yo siempre he ido por la vida muy... No, pero un tiempo sí me empezaban a dar taquicardias y dolores aquí en el pecho. Y sentía como me vibraba aquí como la clavícula, ¿no? Sí. Entonces ya fui como con todos los doctores y te decían, pues bájale, relájate, ese estrés. Vamos a tener unos shots y yo nunca me he levantado. Te doy un consejo, y me no decían, te preocupes. No te preocupes, sí, son 500 pesos. Sí, bien. No, para los que no sepan, digo, no soy médico, obviamente, pero dicen que se te... no sé aquí que son los ligamentos o los nervios, tienen un recubrimiento que con el estrés se te desgasta y entonces te empiezan a dar como los toques aquí en el pecho y decía, me va a dar un infarto. Y eso físicamente que recuerdo porque no fue hace tanto tiempo. ¿Pero en qué situación estabas? ¿Cuál era tu...? Tenía mucho trabajo, estaba en 4... De las 4 empresas que estaban manejando en ese momento, 2 eran emprendimientos. Entonces era como esta tensión de hacer que funcionaran rápidamente, porque también teníamos esta limitante del tiempo, que es derivado de cuánto dinero teníamos para ese negocio. Entonces tenía que funcionar en determinado tiempo, entonces traía como esa carrera contra reloj. Creo que fue eso, o sea, por un lado tenía mucho trabajo y por otro lado la presión de que tenía que funcionar en determinado tiempo porque solamente teníamos... ¿Cómo lo solucionaste? Tuve que abandonar uno. O sea, tuve... ¿Cuál es el término? Cuando dejas algo de lado. Me rendí. Bueno, me rendí. Dejé uno... que a la fecha creo que es muy buen negocio, pero dije, me está quitando tiempo, me está desgastando mucho y por otro lado no estoy empujando los otros. ¿Ramiro? Los otros negocios. Fíjate que yo no recuerdo nunca un episodio total de estar completamente reventado durante muchos procesos, o muchas veces en la vida sí he tenido... En la cantina está. Sí, pero tampoco me acuerdo, entonces. Se llama esta de Zacatecas. Sí, las 15 letras. Sí, no, pero tampoco me acuerdo. Chulada. Yo creo que he tenido mucha, aunque parezca que no, pero he tenido capacidad de liberar esa presión y esa tensión, y aunque me siento ansioso en muchas ocasiones, no dejo que me detenga, o al menos, no sé, nunca ha sucedido, pues. O sea, no al grado, por ejemplo, de la persona que les comentaba, que me daba mucha pena de que me decía, güey, es que no tengo nada, o sea, no hay una razón lógica. Pues no me quiero levantar. No puedo, me levanto y me empiezo a marear y me empiezan a dar calambres y me siento que me voy a desmayar y todos los estudios dicen que no tengo nada. Y ya me medicaron y estoy tranquilo, dice,
Y entonces el tema fue, o la recomendación fue que empezara a atender temas psicológicos que tal vez pudieran tener alguna conexión previa. Algún medicamento que parcialmente te sí, desconecta. Entonces yo gracias a Dios nunca he llegado a ese nivel, pero sí he tenido muchos episodios muy fuertes, sobre todo, por ejemplo, cuando hacíamos mucho campañas. Yo tengo una buena amiga. Ese sí estuvo... pero sí, pero déjame decir el mío. Tengo una muy buena amiga. No vas a dejar de decir que se porque no dice que le vale madre. Dale, ya te encarrilaste. Empezaste. Es que ya me estabas durmiendo, compadre. No, esta amiga se dedicaba a hacer eventos. Ajá. Y entonces, al parecer, como que ahí se le empezaron a... Organizador de eventos es el oficio con más estrés. Uno de los más estresantes del mundo. Es que tiene un lugar increíble en el centro de Tlaquepaque. Bueno, entonces ella organizaba eventos, rentaba el lugar, que era de su familia, y era wedding planner, y también le metía las flores. Entró en una crisis tremenda de cama y tuvo que dejar el negocio porque le afectó muchísimo. Ahí era sola su estrés, su organización, su tiempo, las desveladas y cómo la carga de cada evento, principalmente, que te avientan todo el estrés, y ella no lo pudo manejar a lo mejor de la forma más adecuada. La organización de eventos es una locura. Mucho tiempo mal físicamente, y le tuvieron que dar medicamento para que se relajara, ¿no? Y seguro no regresó nunca a trabajar a los mismos niveles de estrés, o sea, ese ritmo. No, nunca regresó. Ya nada. O sea, en a esa industria no. Ya se dedica a otra cosa. Es que está peligroso, ¿eh? Sí. Parece que no, pero también piensen en eso. Piensen en eso al momento de emprender, qué nivel de estrés te va a generar tu negocio y qué nivel de estrés eres capaz de tolerar y de aguantar. Como te decía yo, cuando más me he sentido presionado fue en periodos de campaña electoral, que nosotros en la agencia hacíamos, ya no, pero hacíamos muchas campañas y luego llegamos a traer hasta 5 o 6 al mismo tiempo, sí. ¿No? Y entonces de repente había que ver a un candidato y luego a otro y luego a otro y luego a otro y grabar. Entonces traíamos como 3 o 4 equipos al mismo tiempo, unos grabando un spot por acá, otros terminando unos sitios web por acá, otros en reunión. Y luego partidos diferentes, ya no sabías cuál tirar. Ya no sabías ideológicamente si eras de izquierda, de derecha. Y en las mismas ciudades agarrábamos a los contras uno contra el otro. No es cierto. A quien le ponga más ganas. Sí hemos trabajado con muchos partidos, pero nunca... Oye, te confundes, empiezas a ponerle el discurso. Yo pienso que el aborto es... ¡Ay, no es para el otro! Oye, Michi, ¿tú qué? Yo eres muy relajado. No vayas a decir cómo te relajas, porque no se puede platicar cómo se relaja. No, yo pienso que el mayor periodo de crisis que tuve fue cuando me tocaron ya como encargarme de decisiones muy importantes dentro de la agencia, y en un principio todo era como, pues es estrés, ¿no? Levantarte a las 4 de la mañana pensando en esto, pues es estrés. Hasta que hubo un momento en el que tienes que reconocer y que dices, no puedo. O sea, no es normal. Sobre todo porque muchas veces que me despierte a las 2 de la mañana y esté pensando hasta las 5 de la mañana en esto. Sí. Y sobre todo porque creo, no sé ustedes, pero muchas veces te educan en el que no pasa nada, mijo, usted dele para adelante, es normal. Usted puede, y entonces ves a tus papás o a tus figuras la cultura de no quejarte paternas, y es como, bueno, pues para adelante, hasta que dices, no puedo. Reconocer no puedo. Sí. Pero no puedo. No puedo, necesito ayuda. A ver. Necesito algo. No puedo con el trabajo o no puedo con esta situación. La cultura del no quejarte está de la chingada. No, y más para los hombres, porque eso, no llore, no se queje, no te quejes, chinguele, aguante, siga, y eso provoca los burnouts. Yo ahí tuve que tomar la decisión de que necesitaba ayuda profesional, psicológica. Entonces, además era el primero en generaciones de mi familia, o sea, de hermanos, primos, papás, tíos, etcétera, el primero que iba al psicólogo porque no era algo que se usara. Sí. Yo como, necesito ayuda. Visto, ¿no? Sí, es como, es que estás enfermo o te estás volviendo loco, no, necesito ayuda, nada más. Sigue pensando que tiro el dinero y como diría Odín Dupeirón, es canasta básica. Sí, yo lo platicaba ayer con este chavo y le decía, ¿has ido alguna vez a terapia? Me dice, no.
¿Por qué? Pues no, creo que nunca lo he necesitado. No, es que no estoy loco, ¿no? Es que no estoy loco. Todos tenemos traumas complejos e inseguridades. Todos. Unos más y otros menos. Y algunos pueden vivir con ello y otros no. Pero si estás en la carrera del emprendimiento que te exige cada vez ser una mejor versión de ti mismo, eventualmente te vas a topar con ellos. Y eventualmente el crecimiento de tu negocio se va a ver mermado con el hecho de que tú ya no des para más porque estás bloqueado por tus propias limitantes y estás tomando decisiones que dices, güey, ¿por qué decido esto? ¿Por qué actúo con miedo? ¿Por qué me siento mal? Por ejemplo, ayer me decía una persona, me siento mal porque estoy dando terapia en línea y me están pagando. Güey, ¿por qué te sientes mal? Pues es que es en línea y no es como yo estoy acostumbrado. No, porque tiene... Pues ¿eso qué? O sea, es ese miedo... No las herramientas. Ese problema lo traes tú en tu cabeza, tu cliente está feliz y tú estás trayendo tus complejos y tus inseguridades al negocio y eso está limitando el crecimiento. Entonces, es canasta básica. A lo mejor no todo el mundo la puede pagar o a lo mejor no todo el mundo tiene la apertura para hacerlo, pero si eres emprendedor y quieres crecer tu negocio, sí o sí debes de ir, aunque estés bien, para mejorar. Te va a dar una paz increíble y te va a dar tranquilidad, vas a tomar decisiones más tranquilo. Así sean de millones de pesos. No es anuncio para la industria, pero si no pueden pagar una persona profesional, una persona que se dedique a esto, hay muchos amigos, hay amigos con los que te sientes cómodo platicando. Pensé que ibas a decir, hay amigos psicólogos. Dije, ¿ya los vas a hacer trabajar de gratis a los amigos? No, debe de haber alguna institución que dé... hay líneas de ayuda, creo, también. A lo que voy es, tú acércate con quien más, como diría el anuncio, confianza le tengas y mucho ojo. A mí me da mucha paz hablar con empresarios, con amigos que están, como decía Ramiro, en el mismo canal, en la misma lucha, en la misma situación de perrearle. A mí me da eso paz. A mí lo que se me hace, además del tema psicológico, la segunda cosa, y pienso que con esto podremos ya comenzar con el tema de los consejos o las recomendaciones que damos, fue darme cuenta de que no mi 100%, no toda mi vida era el negocio. ¿Cómo lo descubrí? Con una actividad extra, que en mi caso fue la escalada, y entonces fue como, ok, en la escalada, pues si no agarras bien la piedra, te caes a la chingada y vales madre. Y entonces eso se convierte en más importante que todo lo que traes de negocio, de estrés, todo, porque cuando estás en ese momento, lo único que importa es que agarres bien la piedra. Lo único. Y pasa ahí de que muchas veces cuando emprendes, justamente como sabes que las posibilidades de tronar son muy amplias, te dedicas en cuerpo y alma al 100% a crecer el negocio, o sea, que viva. Pero luego hay un punto donde dices, bueno, ya sobrevivió, ya está madurito, ya puede sin mí, y tú sigues ahí clavado 100% y crees que tu negocio no vive sin ti. Y es donde tienes que también irte dando cuenta que puedes separarte un poquito y que el negocio lo hiciste para tener una mejor calidad de vida, no para estar encerrado 24/7 y vivir nada más para él. Él te va a dar una calidad de vida que te permita tener hobbies, que te permita tener convivencia, que te permita tener vacaciones con tu familia y que entonces vivas más relajado, porque si vas a vivir más estresado, pues entonces no tiene como, no tiene sentido. Mucho sentido, pero son cosas que también las vas descubriendo sobre la marcha, o sea, al principio no hay manera, te metes al 100 y te partes la madre y haces lo que tengas que hacer para que sucedan las cosas. Y después tienes que aprender a ir equilibrando poco a poco. Al principio no hay equilibrio porque si no truena, ¿no? O sea, al principio es todo adentro. Todo. Sí, yo les recomendaría... 3 consejos. Pues la primera, que no se preocupen porque se van a ir curtiendo. ¿Estás preocupado? No te preocupes. La piel, no se preocupen, exactamente. No, que no lo vean como que es que toda la vida voy a vivir así. No, es pasajero, ¿no? Se van a ir curtiendo. Lo que te preocupa ahorita, si ahorita debes 100, después te vas a botar de la risa porque vas a deber 100,000. 100,000. ¿No? No le tengan miedo a fracasar. Mucho de ese estrés es porque como que no nos damos permiso a fracasar y a decir, me equivoqué. Entonces es como esa lucha de, es que no sé si sea la palabra el que van a decir, pero no le puedo fallar a mi familia, no puedo esto, no. A ver, señor, no funcionó, no pasa nada, y a seguirle con el que sigue, ¿no? Y la otra es que busquen esos micromomentos
en la medida de lo posible para echar la válvula de escape, en si se tienen que salir a correr a todo lo que da para que saquen toda la energía, las, ¿cómo se llaman? Las endorfinas, no sé qué segregamos. Que saquen esa válvula de escape si tienen que ir al cerro, si tienen que irse con su familia, y que recuerden que esto es un equilibrio. De nada les sirve ser los mejores empresarios, los mejores emprendedores si no tienen balanceada su vida, si no le dedican tiempo a su familia, a su salud, a sus hobbies. No tiene ningún sentido para mí. Yo diría, si fueran 3, el primero para mí sería familia. No tanto como una actividad como válvula de escape, sino lo que te puede dar la familia, lo que significa para ti y lo que significa para lo que estás haciendo, ¿sí? La segunda, la ayuda profesional. Es decir, si tienes un problema fiscal, no vas a ponerte a ver como, bueno, a ver, échenme esos números, voy a ver cómo lo resuelvo. Pues vas con alguien que sepa y lo pones a chambear en tu problema. Si tienes un problema que tiene que ver con tu estado psicológico, pues lo mejor es buscar ayuda profesional. Y la tercera, coincido perfectamente, una válvula de escape, algo que te permita. Hay una frase que me dice mi esposa que se me hace bonito, que es ver lejos, que significa que tú estás toda la semana entre 4 paredes como aquí y enfocas a 4 metros a lo máximo, pero qué bonito es salirte y ver y enfocar hacia lo lejos y ver que hay otras cosas y que eres pequeño y que el mundo es grande y que tus problemas son insignificantes a comparación de lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, ahorita, estos problemas que son comparados con los del mundo. Hay una frase que me gusta y trato de repetírmela constantemente, que es: la vida es tan corta que todo pasa tan rápido, incluyendo tus problemas. Cuando menos te des cuenta, esa situación ya la vas a voltear a ver al pasado y solamente es la resiliencia ahí en ese momento. Aguantar y decir, ok, pronto va a pasar, pero sí me tengo que atender, ¿no? Para que no 3 consejos, Ramiro. Pues mira, como ya dijeron algunos que me parecen muy importantes y en los que coincido, para dar otros puntos distintos, no necesariamente serían quizá mis prioritarios, pero que creo que pueden complementar esos. El primero que te diría es, tú no eres la empresa. Esa parte es bien importante. Y desde el hecho de que el dinero de la empresa no es tu dinero, esa es la primera cosa que tendrías que aprender y que es de las más difíciles, a separar tu dinero al dinero de la empresa. Tampoco las deudas de la empresa son tuyas. O sea, aprende a diferenciar que la empresa es un organismo vivo, que no eres tú, y que aprendas a separarte de eso. Y si la empresa truena, pues ni modo, tronó. O sea, al final del día somos muchas las personas que vamos dentro del barco y hay muchas circunstancias que pueden hacer que truene. En este momento hay muchas externalidades. Y si la externalidad, que es el coronavirus o la situación, hace que las empresas truenen, pues ni modo. O sea, no te culpes por ello y libérate de esa carga. La segunda que te diría sería... no emprendas pensando en agradar a los demás. Es decir, no trabajes desde el ego, porque, como decía Adrián, seguramente estás esperando que todo el mundo te reconozca y te diga, wow, qué exitoso y qué bien le fue y qué chingón y qué inteligente y qué trabajador y tal. Y puede ser que el mercado o las condiciones o alguna situación o tú mismo no fuiste capaz en ese momento de llevar adelante. Y si truena, pues tronó y ni modo. Y perdónate. Hay que aprender a vivir los duelos de los errores, aprender a perdonarnos y a no cargar con eso, porque yo conozco gente que ha tronado negocios hace 15, 20, 30 años y al día de hoy no han podido salir adelante porque siguen clavados psicológica y mentalmente a ese suceso del pasado y nunca vas a poder salir adelante. Entonces perdónate, vive tu duelo sin duda, lo que tengas que vivir, y llega un momento donde digas, pum, se acabó, hasta aquí, lo matas, lo encierras y sigues adelante. Y el tercero y último que te diría sería gasta dinero. Y puede sonar materialista, pero al final no por lo material que puedas obtener, sino por el hecho de que si tú agarras un poco de dinero cuando te sientes muy mal
y vas y te tomas unas vacaciones en un resort de lujo o en un lugar, en algo, gastas y dices, a la chingada, se me va a olvidar cuánto me estoy gastando, se me va a olvidar, no quiero saber nada del negocio. Por eso truenan la mayoría de los emprendimientos. No, es muy válido, cabrón. Es muy válido, no te digo que te la vivas cómprate un Ferrari, sí. Pero muchas veces somos tan cuidadosos del negocio que nos aventamos mucho tiempo cuidando y poniendo por encima de todo las finanzas del negocio. Y tú necesitas también tener un escape, darte un gusto, ya sea un coche, eso tiene una que ver vacación. Con darle sentido a tu esfuerzo. Claro, y decir, entonces de eso se trata, para eso me estoy partiendo la madre tan cabrón, para venir a Cancún a tomar un masaje y una cervecita frente al sol y que mis niños estén jugando. Bueno, si de eso se trata, de eso se trata. Y hazlo y te aseguro, y te lo firmo, que te va a generar mucha liberación y mucha tranquilidad temporal. Cuando regreses vas a regresar más preocupado, pero vas a decir, no le hace. Si se trata de volver a ir a Cancún y pasármela así, lo vuelvo a hacer, ¿me entiendes? Esos serán mis consejos, mis queridos y estimados amigos emprendedores. Muy bien. Nada más por último. Esperemos que no los hayamos estresado. Sí, más bien estresados todos. Y ahora tengo que buscar un psicólogo. En esta sección en la que platicamos acerca de cosas que vemos en internet, en el mundo de los negocios, cosas que nos parecen curiosas, y pues les damos para arriba o para abajo, con la información que disponemos, obviamente, ¿no? Entonces yo les traigo uno que me pareció interesante porque me salen anuncios de esto. Son franquicias de algo que se llama Airsoft. ¿Saben qué es el Airsoft? No. El Airsoft es como una especie de gotcha. Okay. Que tienen un campo donde hay refrigeradores tirados y coches y la chingada. Tal cual, ¿no? Un coche. Sí, es... Tal cual. ¿O cuál es la diferencia? La diferencia es que son balas de como unicel, como de hielo seco. No son de tinta. No son de tinta. Y las armas son simulaciones de armas reales. O sea, no son como las de gotcha, que tú sabes que es una marcadora de gotcha, sino son... ¿Un R15 o qué? Sí, las puedes usar para saltar y que se la crean. Okay. ¿Sí? Entonces, franquicias de gotcha, el deporte de mayor tasa de expansión en Estados Unidos, ellos dicen que tienen 3 sucursales nacionales y que van a abrir 7. Puedes invertir desde 15,000 pesos, utilidades trimestrales, y te están dando un estimado de hasta 26% trimestral. No mames. No. Inversión protegida mediante contrato. Pero la parte que está interesante es que si tú quieres la franquicia, es decir, el dueño de la sucursal, te costaría 980,000 pesos. Mira, mi respuesta tiene que ver con algo muy ajeno a la planteación al planteamiento de tu pregunta. Es cuando tú inviertes, tiene que ir con tus creencias, con tus valores, no es solamente cuánto de. Sí, cuánto de. De entrada es el tema de armas, a mí no me gusta, número 1. Número 2, para aquí en México creo que... Sí, no es algo sano a promover en este momento. Es que ya desde ahí... No. Sí, yo igual, yo no le entraría. A lo mejor en Estados Unidos puede funcionar eso, pero yo no promovería en lo absoluto que se utilice ningún tipo de armas. De hecho, tengo un amigo que le juega mucho esa cosa, no sé si se dice jugar o cómo se dice, pero sí, constantemente está subiendo, y además es persona pública. Había sido regidor en un municipio del norte y tal, entonces la pasa subiendo fotos de, estoy en el Airsoft, estoy aquí, y luego, en cualquier momento te agarran esa foto y te le ponen que andas en un comando armado y no hay forma de decir que no. O sea, la gente no tenemos la capacidad de diferenciar entre un arma de balas y una de balas de unicel porque se ven iguales. O sea, yo no le veo ningún sentido. 1 y 2, sus rendimientos es una locura. Ahora, el juego cuesta 200 pesos por persona, de 4 a 12 jugadores. Es como la partida. Pero la parte que me pareció más interesante es que ellos, además de tener este tema del Airsoft y de todo, te ayudan con el trámite de tu arma legal. O sea, arma real. No sé qué tiene que ver. Y además te ayudan y te dan cursos para aprender a disparar armas legales. Entonces son como por un lado el modelo del Airsoft, pero como también ellos mismos se dedican a... Ahora, el planteamiento que me hacía a mí dudarlo y ponerlo sobre la mesa, con el tema de seguridad en México, de gente queriendo defenderse, lo que sea, ¿cabe? Es complicado porque tendrías que tener tú en tu cabeza la capacidad de decir si se me
atraviesa un güey o si se mete alguien a mi casa No, todos tenemos un asesino en potencia y yo creo que todo esto no... Sí, a mí lo que me hace decir que no es que necesitas un chingo de metros cuadrados para practicar un deporte de ese tipo, y eso no me parece que sea tan real en el tema de las utilidades, o sea, del rendimiento. ¿Ustedes? Yo definitivamente por todos lados no. Sí, no, yo tampoco. No promuevan el uso de armas, porque luego aparte eso va generando cultura, ¿no? Va generando cultura, sí. Y al rato ya normalizas el uso de las armas en todos los sentidos. Al cabo es un juego, no. A mí no me gustan ni en videojuegos, ni de plástico aquí en mi casa, ni nada. Yo no le compro a mis hijos esas cosas porque realmente no creo que sumen en nada a la humanidad, en ningún lado. En Estados Unidos el otro día que andábamos en Houston... Y menos en este país. Sí, no, sí. Pero fíjate, andábamos en Estados Unidos hace como un mes, bueno, poquito antes de que empezara. ¿Qué pasó entramos sí. Nos paramos en una gasolinera, entro al sanitario y de repente el güey que está al lado de mí con su arma en el cinturón como si nada. Bueno, andamos en Texas. Y él muy normal y lleno de niños y de familias y sale y se compra un hot dog o una cosa así, él con su arma, o sea... ¿Para qué necesitas un arma? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué posibilidad hay de que estando en Estados Unidos, en Texas, llegue alguien y... Entren al Walmart y sí hay posibilidades. La probabilidad es bajísima. ¿Qué ha sucedido? Sin duda, pero es bajísima. ¿Y qué vas a hacer tú? Yo por eso no, para nada. Sí, aparte ese lugar en particular estaba llenísimo. Es una gasolinera famosísima, los que conocen Texas, donde parece un centro comercial lleno de niños. Bueno, hoy tuvimos empresas más antiguas, Burnout, que se puso muy interesante, y franquicias de armas. Entonces estuvo movidito. Les agradecemos a todos el favor de su atención. Y muy pronto vienen más episodios de Aprende a Emprender, el podcast. Díganos qué temas quieren que rebotemos. Sí, suscríbanse también y coméntenos cositas, coméntenos sus cosas de Burnout, porque si nos comentan cosas que están ahí interesantes del tema de Burnout, pues podemos hacer otro episodio de esto. Especialistas que vamos a tener también, ¿qué especialistas quisieran que sí, vamos a estar teniendo invitados en futuro? Ya tenemos algunos agendados para temas básicamente en dos líneas, uno de marketing digital y otro en el tema de emprendimiento, de negocios. Como ya saben, la idea de nosotros es generar información que les permita a ustedes tener un proceso más dócil de emprendimiento. No que no fracasen porque va a suceder, pero que tengan un apoyo y un respaldo en nosotros. Como les decía en el primer episodio, cuando yo empecé a emprender, en el primer libro que leí decía, consíguete un mentor. Y yo decía, ¿de dónde chingados voy a sacar un mentor? Bueno, en la era digital no es que vayamos a ser sus mentores como tal, pero alguna idea podrá sacar de aquí. Y si tienen dudas, escríbanos con mucho gusto. Si está en nuestra capacidad, les damos nuestra opinión, les damos información. Créanos que tenemos alguna experiencia en este tema. Denos sus opiniones si les gusta, si no les gusta, pues también díganos. Y si son los del Airsoft, invítenos a dispararnos entre nosotros y convencernos de que no. A disparar en su cara. Así es. Saludos, amigos. Gracias. Hasta luego.